Hola mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias por una vez más estar aquí conectados con nosotros en esto que es el estudio bíblico del libro del Apocalipsis de Casa de Restauración. Hoy vamos a estar estudiando, analizando un poquito más el capítulo 14 del libro de Revelación. ¿Sí? Hoy nuevamente vamos a volver a encontrar a los 144,000 que habíamos hablado en el capítulo 7. Si nuevamente salen aquí a relucir estos 144,000 eh, ungidos, 144,000 escogidos de parte del Señor, que ya nosotros sabemos quiénes son 12,000 por cada tribu de Israel, y dice la palabra que en su frente fue colocado un sello, dice que estaban sellados, ¿sí? Y son los encargados de impartir, de predicar la palabra del Señor en tiempos de tribulación, ¿sí? Y dice la palabra, buenas tardes hermanita, Dios te bendiga. Entonces son los encargados de predicar la palabra del Señor, como les decía, en tiempos de tribulación, y son protegidos por el Señor. Recuerden cuando estábamos en la parte de que se desataban se tocaban las trompetas, y se recuerdan la parte en donde están los ángeles encadenados, que dice que ellos se desatan y el Señor los ordena que acaben con una tercera parte de la población. Se recuerdan aquella parte del ejército de los 200 millones, ellos iban a comandar esto. Hay una parte en la palabra que dice que estos escogidos del Señor no podrían ser tocados por ellos. Entonces sabemos que son estos 144,000. Amén. Entonces vamos a leer del verso 1 al 3 y empecemos a analizar la palabra. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Amén. Dice, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Entonces, como decíamos ahorita, estos 144,000 están creemos que son los mismos del Apocalipsis capítulo 7, y son los que van a predicar el Evangelio en el tiempo de la tribulación. Y dice la palabra que se les da un sello de protección, ¿sí? Durante este periodo, ¿sí? Dice que estar sobre el monte de Sión con el Cordero, dice aquí, dice, en pie sobre el monte de Sión. ¿Por qué están reunidos en el monte de Sión? Sión dice que es el nombre antiguo dado a las colinas que conforman la ciudad de Jerusalén. Entonces, miren, esta es la razón por la que están en este monte de Sión. Entonces, miren, ¿qué significa Sión? Es el antiguo nombre que se le da a las colinas que conforman la ciudad de Jerusalén, que es el lugar donde el Mesías junto a sus redimidos que se junta con sus redimidos y reina sobre la tierra. Si nosotros vamos a Salmos capítulo 48, ahí está, el capítulo se llama Hermosura y Gloria de Sión. Salmos 48, nosotros podemos ver esto en el libro de los Salmos. Y en Joel capítulo 2, verso 32, miren lo que dice la palabra. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Entonces miren cómo aquí en el Antiguo Testamento hace referencia a esto que estamos leyendo y analizando acá en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Entonces miren cómo habla acerca del monte de Sión y por qué razón están ahí.
¿sí? Entonces, ya saben, Salmos 48, yo los invito a que cuando tengan tiempo lean este capítulo y también Joel capítulo 2, verso 32, para que miremos un poquito más acerca de Sión. Entonces, recordemos que estos 144,000 son sellados y son protegidos durante la gran tribulación. Es el remanente fiel del pueblo escogido de Dios, ¿sí? Entonces ellos serán los testigos fieles de la gracia de Dios. ¿En quién? En Jesucristo, su Hijo. Dice la palabra que van a sufrir bastante, dice, sufrirán mucho, pero serán protegidos de una manera especial por la marca que ellos tendrán en su frente. Amén. Entonces, también dice la palabra que nadie puede cantar, ¿sí? Este canto nuevo, sino los redimidos, dicen los versículos que leímos. Dice, nadie puede cantar alabanzas a Dios, sino los redimidos. En el Salmo 107, verso 1 y 2, miren lo que dice el salmista. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Sí, díganlo los redimidos de Jehová. ¿Quiénes son los redimidos? Los redimidos son aquellos que han sido salvados por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Este es el precio de la deuda que nosotros teníamos con el Señor. Somos los redimidos del Señor. Entonces, tengamos eso en cuenta. Dice, esa es la razón por la cual nosotros necesitamos un cristianismo que sea firme en lo que nosotros creemos, porque nosotros somos los redimidos del Señor. Si recuerden que la Biblia dice que Él nos sacó del lado cenagoso y nos trajo a donde a su luz admirable. Y la forma más o la mejor forma, digamos, de nosotros que nosotros tenemos de pagar la deuda que tenemos con nuestro Señor que murió por nosotros en la cruz del Calvario es esta. ¿Sí? Procurar pues, decir con nuestra boca y tener la certeza y gloriar el nombre del Señor y que gracias a Él nosotros somos salvos. Amén. Entonces, esa es la mejor forma que nosotros tenemos de agradar al Señor, tener la certeza en nuestro corazón que Él es bueno, que dice su palabra que para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, vamos a mirar un poquito más la descripción de estos 144,000. Dicen los versos 4 y 5 de este capítulo 14 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dice son vírgenes, ¿sí? Algunos maestros piensan que son literal, son vírgenes, ¿sí? Que es como un símbolo de pureza, ¿sí? Y recordemos lo que hablaba el apóstol Pablo en la carta a los Corintios 1 y 2, en donde hablaba acerca de la recomendación que el apóstol hacía del celibato en esos tiempos de aflicción que el pueblo estaba viviendo. En el tiempo del apóstol Pablo, eso lo encontramos nosotros en Segunda de Corintios 11, también en Primera de Corintios capítulo 7 se habla acerca de esto. Otra posible interpretación que tiene es más de carácter espiritual, ¿sí? Que se podía entender como que los judíos se estaban guardando del adulterio, de la fornicación, del prostituirse con ídolos, ¿sí? Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo siempre era acusado de qué? De prostituirse con los ídolos, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento el Señor siempre hacía énfasis a que las personas se guardaran, ¿sí? Y que no se prostituyeran con otros ídolos. Entonces podemos decir que esta frase indica que estos 144,000 judíos no solamente habrán resistido este sistema perverso del anticristo, sino que también literal en su persona podrán resistir las tentaciones de su cuerpo también. Entonces, recordemos que son judíos que Dios ha escogido y por algo Dios los escogió, ¿sí? Por algo ya el Señor sabe quiénes serán. Entonces dicen que lo más probable es que sea de parte y parte, que literal sean en su cuerpo vírgenes y que también sean tan devotos al Señor. Y miren que
que dice que estos 144,000, dice el versículo, siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, miren que eso dice mucho acerca del carácter de estas personas, ¿sí? Que la fidelidad de ellos es inquebrantable, ¿sí? La fidelidad de ellos para con Dios es total, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos dice la palabra acerca de en sí las características que van a tener estas 144,000 personas que estarán en esta época de tribulación. Amén. Seguimos. Ahora vamos a hablar acerca del anuncio del nuevo evangelio. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 13 para mirar los tres ángeles de los que habla la escritura. Dice así, verso 6 al 7 primeramente vamos a leer. Dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Sí? Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice la palabra, vi volar en medio del cielo a otro ángel. Dice que este otro ángel predica el evangelio, pero también dice la palabra que anuncia un juicio, ¿sí? En cuanto al contenido de la predicación, dice que este ángel anunciaba el evangelio eterno, ¿sí? Esto está bien interesante porque esto quiere decir que son las buenas noticias perdurables de Dios. ¿Para quién? Para la humanidad. ¿Sí? Aunque toda la sociedad se desintegre, aunque todas las cosas que hemos estado estudiando se presenten, ¿sí? Y que la gente pueda que confíe o no confíe, pueda que crea o no crea, hay algo bien cierto, y es que el evangelio sigue siendo el único medio para la salvación. Entonces, este evangelio que predicaba este primer ángel es el evangelio eterno, dice la palabra, ¿sí? Entonces, fijémonos un poquito en eso. Y miren que hay una parte que dice, a gran voz temed a Dios. Miren que él decía, a gran voz. Dice, teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, esta es como una última llamada al arrepentimiento, y el que tengamos o que en ese momento las personas reconozcan que Dios es el soberano de este mundo, ¿sí? Que es el único merecedor de gloria y de honra, ¿sí? Entonces, es una exhortación a que los hombres dejen de adorar a la bestia como tal, para adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra, y las fuentes de las aguas. Entonces, esto es algo bien, pero que bien importante, porque miren que si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, versos 21 al 23, miren lo que dice la palabra. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces miren que así como dice este versículo, miren cómo dice acá, que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios y lo tuvieron en poco. Entonces miren que esta exhortación que nosotros vemos aquí en este capítulo, en estos versículos del Apocalipsis, hacen énfasis en eso. Los tres ángeles salen, en este primero que sale, dice que a exhortar, y dice, teman a Dios, si denle la gloria, porque el juicio de Él ha llegado. Entonces, arrepiéntete, arrepiéntanse en ese momento, dice el ángel, y dale la gloria a Dios. Y es que este es un problema, mis hermanos, bien tremendo, porque el problema de la humanidad no es que no sepa la verdad, porque aún conociendo la verdad, el ser humano ignora eso, si con tal de darle rienda suelta a la carne. Aún conociendo la verdad, habemos personas que tiramos siempre para el lado malo. O sea, siempre sabemos del Señor, somos cristianos, conocemos del Señor, pero siempre tenemos esa inclinación a desoír la voz de Dios y a darle gusto a nuestra carne. Entonces, eso es algo de tener en cuenta siempre.
¿sí? Si ya nosotros tenemos el conocimiento y la verdad de la palabra de Dios, procurar doblegar nuestra carne para así poder nosotros salir victoriosos de las pruebas que se nos presenten. ¿Sí? Hoy en día es así y en ese momento todavía con muchísima más razón. Sí, porque se estará viviendo un tiempo de guerra, un tiempo de problemas, algo bien, que por eso es que es la gran tribulación, porque es algo que de pronto nuestra mente no alcanza a imaginar la magnitud del juicio de Dios en el momento en que Él comienza a impartir ese juicio. Entonces, procuremos nosotros hoy en día, en este momento, hacer como dice la palabra, sino desoír la voz de Dios. Conocemos la verdad, entonces hagamos la voluntad de Dios para no tener que, si en este momento comienza el juicio del Señor, pues no tener que pasar por todas esas cosas. Amén. El segundo ángel dice que anuncia la caída de Babilonia. Vamos a leer el verso número 8 de este capítulo 14. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de qué? De su fornicación. Entonces, vamos a mirar a qué Babilonia se refiere. En la Biblia hay muchas alusiones a la ciudad de Babilonia. Una de ellas fue la que fundó Nimrod. Estamos hablando en Génesis capítulo 10, 9 al 10, en donde habla, se acuerdan de la Torre de Babel y todas esas cosas. Entonces, allí se estableció un centro de idolatría, ¿sí? Donde desde ahí, desde ese punto, se desafió la soberanía de Dios, porque ese fue como un centro de idolatría que fundó este personaje de Nimrod. Entonces, esto está en Génesis capítulo 10, capítulo 11, ¿sí? Y a través de toda la historia bíblica, esta ciudad y el reino desde ella se gobernaba con un sistema mundial de corrupción e idolatría, ¿sí? Recordemos a Daniel, cuando estudiamos Daniel en el verso 4, ¿cuáles fueron las palabras y a quién se refirió el Nabucodonosor cuando habló de la gran ciudad, ¿sí? Recordemos, miren que Daniel capítulo 4, verso 30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Recordemos que estas palabras las dice Nabucodonosor antes de caer en la locura, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje donde él cayó en una locura, dice la Biblia, que por 7 tiempos, a raíz de la desobediencia, porque era que el Señor ya le había mandado a decir que era lo que él tenía que hacer para que esto no ocurriera? Y aún así, miren, esas son las palabras que él dijo, hablando de la gran ciudad, ¿sí? Entonces, a través de también todo el Antiguo Testamento, vemos que la Babilonia siempre ha sido el enemigo principal del pueblo de Dios, ¿sí? Fueron ellos los que destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. También recordemos que fue Babilonia quien tomó cautivo al pueblo durante 70 años. Entonces miren que Babilonia siempre ha sido enemigo del pueblo de Dios. Es una influencia malévola, malvada, ¿sí? Contra todas las naciones, contra Dios, ¿sí? Pero esto también dice la palabra que es causa de su propia caída también, a raíz de todas estas cosas. Amén. Seguimos. Vamos a ver el tercer ángel. Dice que anuncia el juicio contra los adoradores de la bestia. Vamos a leer desde el verso 9 al verso 11. Miren lo que dice. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo del día ni de la noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces miremos que aquí hay un tercer ángel, sí, que aparece para anunciar la terrible condenación que van a sufrir todos aquellos que adoren a la bestia, ¿sí? Entonces, este pasaje que estamos estudiando va ligado bien íntimamente con los juicios que hay
en Jeremías capítulo 58. No, perdón, Jeremías capítulo 51. Si nosotros vamos a Jeremías 51, el profeta aquí habla sobre los juicios contra Babilonia. Entonces miren que es una semejanza de lo que estamos leyendo en esta parte del Apocalipsis. Jeremías capítulo 51. Allí se anuncia que Babilonia había sido como copa de vino que había embriagado a toda la tierra. ¿Sí? Entonces ya sabemos que Babilonia es enemigo del pueblo de Dios. Entonces, en ese pasaje de Jeremías, habla acerca de eso, de que es como una copa de vino que embriagó a todo el mundo. ¿Sí? Es como algo que el enemigo hubiera dado a beber a todos para que todos hicieran su voluntad. Como en ese momento de la tribulación, cuando el anticristo se manifieste, también habrán personas, captará la atención y la adoración de muchos, ¿sí? Incluido, dice la palabra, aquellos que han conocido la verdad, pero que han tomado la decisión de seguir en pos de la bestia, ¿sí? Entonces, esto lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 51, la referencia que el profeta hace acerca de estos juicios. Y aquí también, en Jeremías, el profeta también hace la exhortación a los creyentes para no participar de esto. Dice, hay una exhortación a los creyentes a salir de en medio de estos, ¿sí? Para no participar del juicio de condenación para Babilonia. Entonces, como cuando se presente la gran tribulación, de la que habla el Apocalipsis, también hay uno de los ángeles que mira, el que leíamos ahorita, que dice, oigan y teman a Dios, porque el juicio está por venir. Entonces es una forma de decirle, arrepiéntanse y vuelvan nuevamente al redil para que no hagas parte del juicio que Dios trae para los adoradores del enemigo. Entonces, el propósito que hay aquí del anuncio del tercer ángel se puede ver desde dos puntos. Por un lado, es la advertencia de aquellos que adoran a la bestia, ¿sí? Y podemos decir que algunos adorarán en ese momento a la bestia porque quieren, otros lo harán porque no puedan o porque se sienten presionados o porque de pronto la vez pasada comentamos cuando venían todas esas, veíamos todo lo que va a venir con los sellos y los caballos y demás. Digamos, un padre de familia, una madre de familia que tiene hijos y tendrá que alimentarlos, entonces de pronto se podrán mirar ese tipo de situaciones que a fuerza necesite pues doblegarse ante la bestia para obtener bienes y servicios. Pero de igual manera la Biblia nos enseña que todo aquel que adora a la bestia y que se deje colocar la marca, pues ya perdió el año, como normalmente nosotros decimos. Entonces hay que procurar hacer como que hasta lo imposible, o si es caso morir, es preferible morir antes que aceptar, independientemente de las situaciones que se puedan presentar en ese momento. Es preferible la muerte antes que aceptar la marca del enemigo. Entonces, vamos a ver, los términos, son dos términos en que se expresan este juicio. Bueno, primero les decía que tenía dos propósitos, el tercer ángel, el doble. Uno, la advertencia a aquellos que adoran a la bestia, ¿sí? Y también por otro lado está la finalidad de motivar al creyente a que permanezca, a pesar de la circunstancia en la que se encuentra, que permanezca fiel a Dios. Recordemos que en la tribulación habrá salvación, pero solamente para aquellos que se mantengan firmes, ¿sí? Entonces, el propósito del anuncio de este ángel es en esas dos cosas, anunciar, por un lado, el juicio contra los adoradores de la bestia y por otro lado, a que los fieles permanezcan en su mismo razonamiento y no caigan en tentación. Entonces, ahora sí, miremos los términos en los que se expresa este juicio. Primero, dice el versículo, dice que beberán del vino de la ira de Dios. Dice, aquellos que adoran a la bestia adoran a la bestia y a su imagen, dice que beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y esto es como una comparación de que la ira de Dios es como el vino puro que no ha sido diluido, ¿sí? El vino que está totalmente puro sin ningún tipo de agua, ningún tipo de mezcla, ¿sí? Entonces dice que la idea es que la ira de Dios va a caer sobre los adoradores del enemigo sin ningún tipo de misericordia. ¿En dónde encontramos esto? En Salmos capítulo 75. Salmos capítulo 75 en el verso 8, miren lo que dice la palabra.
acerca de esto. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Entonces miren que aquí vemos que el salmista había anunciado esto que estamos leyendo en la tarde de hoy. También si vamos a Jeremías capítulo 25, en el verso 15 y 16, también habla acerca de esto, que la ardiente ira de Dios es contenida, que ha sido contenida a través de los siglos, finalmente será desatada sobre todos los pecadores, sobre toda la humanidad y sobre todos aquellos que han estado en contra de los principios de nuestro Señor. Amén. Y dice también los versículos que serán atormentados con fuego y azufre. El juicio con fuego y azufre, esto nos recuerda mucho a lo que pasó, si se acuerdan, con Sodoma y Gomorra. Esto está en Génesis capítulo 19, acerca de cómo el Señor destruyó esa ciudad. Entonces esto nos recuerda un poco a esa parte de Sodoma y Gomorra. Dice que una pequeña cantidad de azufre en el aire dice que se hace imposible que la persona respire, dicen los que entendidos en la materia. Dice que se haría imposible que las personas respiraran teniendo una pequeña cantidad de azufre en el aire. Y dice que el contacto con la piel produce mucho dolor, ¿sí? Entonces, si a esto se le mezcla el fuego y demás, pues se pueden imaginar la tortura que puede ser. Entonces, todos aquellos que no se arrepientan van a sufrir este castigo, ¿sí? Y no solamente aquellos que no se arrepientan, sino dice la palabra que también la bestia, el falso profeta y Satanás, dice que serán arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Esto lo vamos a mirar cuando estemos estudiando el capítulo 19 de este libro de Apocalipsis. Pero al igual que aparece eso ahí, también está una promesa de consuelo para los santos de la tribulación. Vamos a leer en los versos 12 y 13. Mire lo que dice la palabra. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces dice, después de anunciar cuál será el destino de aquellos que adoren al enemigo, ¿sí? Hay unas palabras de ánimo aquí para los seguidores del Cordero. Mira cómo dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿sí? Entonces, debido a esto, van a tener que pasar por duras pruebas y sufrimientos, ¿sí? Pero al final lograrán la recompensa. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que para aquellos para aquellos a los cuales está destinado el castigo del juicio del Señor, será algo eterno. Para los que creen en el Señor será temporal, porque va a llegar un momento en el que ellos ya, los que mueran en la tribulación, estarán y gozarán del paraíso y de las bodas del Cordero. Recuerden eso. Entonces, para ellos será, temporal el sufrimiento que tienen. Entonces, ahora sí, vamos a lo que dice la palabra de que la tierra es sesgada. Vamos a mirar lo que dice la Biblia acerca de la cosecha del juicio. Mire lo que dice. Dice, miré en el verso 14, dice, miré y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Dice, salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz
en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces, miren que aquí esta es la parte en donde la mies que está madura es sesgada. Dice, el hijo del hombre, dice, miré, y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces, miren cómo dice, semejante al hijo del hombre. Este título que se utiliza aquí en Apocalipsis se refiere a obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero el profeta Daniel ya lo había mencionado. Repasemos Daniel capítulo 7, verso 13-14. Mire, recordemos, dice, miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces vemos que este título de hijo de hombre que aparece aquí en Daniel está estrechamente ligado con el juicio del que trata este libro del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, debido a que el Señor Jesucristo es un hombre, dice la palabra que tiene todo el derecho a gobernar sobre los hombres, pero también está capacitado para juzgarlos. Juan capítulo 5, verso 27, miren lo que dice. El Padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Él el Hijo del Hombre. Entonces miremos que aquí Dios le da autoridad a Él para poder juzgar. ¿Sí? Entonces también lo vemos en Mateo capítulo 25, verso 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces miren cómo también en Mateo se habla acerca de esta parte de que la tierra va a ser sesgada. Miren cómo aquí nos dicen los ejemplos acerca de los corderos, de las ovejas y de los cabritos. Entonces miren, de esta misma manera hará también el Señor. ¿Sí? Y también la parte del Hijo del Hombre también tiene como propósito establecer el contraste que hay con la bestia. Mire que aquí se le llama a Cristo Hijo del Hombre y allá al enemigo dice la bestia, ¿sí? En los pasajes anteriores aparece esta bestia como la usurpadora de la autoridad del Señor, ¿sí? Entonces, Cristo es el único que tiene como el derecho legítimo de gobernar al mundo de los hombres. ¿Sí? Entre otras cosas, porque recordemos que Él se hizo carne y Él sí fue un hombre auténtico, podríamos decirlo, en todo su esplendor, en toda su naturaleza. Recordemos que en Él no hubo ningún tipo de pecado, entonces podemos decir que cuando se encarnó y se hizo hombre, podríamos decir que fue perfecto. Y es todo lo contrario a lo que la Biblia habla acerca de lo que representa la bestia. ¿Sí? Entonces, aquí también vemos que Juan añade más detalles. Mire que dice que tenía en la cabeza una corona de oro. ¿Sí? Esto hace énfasis en la majestad de Cristo y en la soberanía. Y sobre todo también en la victoria final sobre el enemigo. ¿Sí? Recordemos que cuando el Señor vino la primera vez, fue entregado por sus enemigos, ¿sí? Dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, lo humillaron, ¿sí? Dice la palabra que colocaron sobre su cabeza una corona de espinas para humillarlo, para burlarse de él, ¿sí? Pero esta visión que tiene Juan es absolutamente todo lo contrario. Miren cómo dice que ve al Señor con la corona de autoridad, con una corona sobre su cabeza que significa su majestad y su soberanía y su gloria. Entonces, miren, es todo lo contrario a lo que el Señor padeció cuando estuvo en esta tierra. Sí, entonces miren también que dice que trae en la mano una hoz aguda. Dice que eso es símbolo de qué? Del oficio que hace un juez.
Dice, el Señor Jesucristo vino a este mundo la primera vez como sembrador de la palabra. Recordemos que eso era lo que el Señor hacía, sembraba la palabra. Pero esta vez aquí nosotros vemos que el Señor viene como un juez, ¿sí? Un juez que viene a cegar, ¿sí? A cegar la mies y va a quitar lo malo de lo bueno, ¿sí? Dice en Deuteronomio capítulo 23, verso 25, no aplicarás os a la mies de tu prójimo, dice, pero Cristo se dispone aquí, dice la escritura, a cegar su propio campo y a sacar de él a su pueblo. Amén. Versos 15, 16. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces, miremos que este ángel dice que es el cuarto que aparece en este capítulo. ¿De dónde viene? Viene del templo, es decir, de la presencia de Dios. Y que dice que la mies está madura, ¿sí? Entonces, solo Dios puede decidir el momento en que la mies esté madura. ¿Para qué? Para cosecharla. Amén. Y también aquí habla de la vendimia de los racimos. En el verso 17 al 20 dice que sale otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y dice que el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Sí? Entonces, al comienzo de esta segunda cosecha, aquí aparecen dos ángeles. El primero viene de dónde? Del templo que está en el cielo, lo que se refiere a la morada de Dios, mientras que el segundo dice que salió del altar. Y esto es interesante porque recordemos lo que ocurre cuando es abierto el quinto sello. Vamos a recordar Apocalipsis 6. Dice, cuando abrió el quinto, 6:9, dice, cuando abrió el sello, vi bajo el altar las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí vemos que aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios piden justicia. Sí, y a ellos en ese momento, en el capítulo 6, del 9 al 11, dice que todavía debían esperar, pero ahora vemos que el tiempo de juzgar a los impíos llegó en este capítulo 14, ¿sí? Y esto contesta las oraciones de los santos, ¿sí? Que vemos aquí en el capítulo 6. Otra diferencia que nosotros vemos aquí de los ángeles era que el primero llevaba una hoz aguda y el segundo dice que tenía poder sobre el fuego. Y ambas cosas se relacionan con el juicio, tanto el fuego como la hoz aguda, ¿sí? Y miren que dice la palabra, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Aquí se utiliza la figura de una vendimia y se utiliza el lagar para ilustrar el juicio de Dios sobre los impíos. Entonces, esto también lo dice, son palabras similares que utiliza el profeta Joel en capítulo 3 de Joel, versos 12 y 13. Entonces, miren que aquí el profeta Joel emplea estas dos metáforas. Miren lo que dice el versículo. Dice, despiértense las naciones. Joel, capítulo 3, versos 12 al 13. Suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno y rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Entonces miremos que aquí el profeta Joel utiliza estas metáforas iguales a las que encontramos aquí en este pasaje del libro del Apocalipsis, la miel y la vendimia de uvas.
Y dice que Dios tiene paciencia, ¿sí? Hasta que la mies esté madura. Y esto es en referencia al número de los santos y también a que la maldad de los hombres llega al culmen, ¿sí? Como al colmo también. Y dice, y luego dice que fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿Qué es el lagar? El lagar es un recipiente donde se echan las uvas para ser pisadas. Recordemos que esa es la forma tradicional de hacer el vino. Se echan las uvas y comienzan a pisarse. Dice que el lagar es eso, es el recipiente donde se echan las uvas para ser pisadas con los pies y de ahí extraer de ellas el mosto. Entonces aquí vemos que se compara el zumo de la uva con qué? Con la sangre de los impíos. Y esto nosotros vamos a verlo un poquito más amplio cuando estemos en el capítulo 19 de este libro del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces miremos que en su primera venida, Cristo vino a derramar su sangre por todos los pecadores, pero en su mayoría, como hablábamos ahorita, fue rechazado. Pero vuelve una segunda vez y esta vez para juzgar al mundo impío y entonces es ahí donde se derramará la sangre de ellos, la sangre de los impíos. Y por último, sigue diciendo el versículo 20, dice que aquí se nos da una idea más o menos de la destrucción, de las dimensiones de la destrucción que va a haber. Miren lo que dice, y del lagar salió sangre hasta que los frenos de los caballos por 1600 estadios. Los frenos de los caballos dice que estarían alrededor de 1 metro de altura y los 1600 estadios, eso equivale a una distancia de alrededor de 280 kilómetros. Miren, estos datos son curiosos y esto es una manera que el Señor tiene de describir lo tremendo que va a ser este juicio divino. Dice que palabras más, palabras menos, el río de sangre que se derramará será bien, bien tremendo, que tendrá un metro de profundidad por 280 kilómetros de longitud. Entonces, la idea de este juicio es bien, bien tremendo lo que se va a ver. Será algo extraordinario, algo bien, bien tremendo. Recordemos al principio, en el versículo número 1 al 3, decía que la voz que escuchaba eh, el, el ángel, dice aquí, vamos a leerlo, dice, después miré aquí el cordero estaba al pie sobre el monte de Sión, y con los 144,000, dice aquí que era como estruendo de muchas aguas, dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Cuando nosotros hemos ido a paseos, que vamos a paseos de ríos sobre todo, el estruendo que nosotros escuchamos cuando esa agua viene bajando y golpea las rocas, se siente como un golpe y es como un estruendo, ¿verdad? Y el apóstol Juan dice aquí que es como la voz que oye es como estruendo de muchas aguas, entonces ese sonido que nosotros recordamos de los paseos que hemos tenido, multiplicados por 10 o por 100, tiene que ser bastante extraordinario. Entonces miren cómo la manera como el apóstol tiene de dar como una idea, como para que nosotros sepamos más o menos la magnitud de las cosas que él vio. Sí, que esa es la manera que encuentran de describirnos las cosas. Entonces, bueno, mis hermanos, este fue el capítulo 14 de este libro del Apocalipsis. Aquí vemos esta diapositiva que dice que el juicio de Dios tiene siempre dos caras, una buena y una mala, o como dice acá, una luminosa y una sombría. Para unos será un día de liberación y de alegría, pero para otros será de perdición y sufrimiento. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, es algo que nosotros tenemos que procurar, siempre tener esto en cuenta para hacer las cosas correctas y no tener que pasar ni ninguno de nuestra familia, porque si nosotros ya no estamos en este mundo, recuerden que quedan aquí nuestra descendencia, hijos, nietos, bisnietos y todo lo demás. Y pueda que nosotros no estemos, pero quedan ellos. Y nosotros queremos que nuestros seres queridos, toda nuestra descendencia sea salva, como dice, como es la promesa de Dios en su palabra. Amén. Mis amados, muchísimas gracias por conectarse con nosotros en la tarde de hoy. Próximamente estaremos nuevamente compartiendo el capítulo 15 de este libro del Apocalipsis. Un abrazo. Dios los bendiga.